Hola, bienvenidas y bienvenidos a Formulando Foco, el podcast de menteactiva.com, el podcast donde te damos las claves sobre formulación cosmética y te ayudamos a poner foco y emprender tu propio negocio de cosmética natural. Bienvenidos y bienvenidas a Formulando Foco, el podcast de Mente Activa, donde damos las claves sobre la formulación cosmética y asuntos relacionados. Yo soy María José Gea, directora de contenidos de Mente Activa y también tutora de la escuela. Y hoy estamos aquí con Micaela Brotons, que también es compañera de la escuela, tutora y nuestra experta en asuntos regulatorios. Hola, Micaela. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, hoy en este episodio vamos a hablar acerca de los mitos de la regulación cosmética. Alrededor de la cosmética surgen diferentes discursos que están relacionados pues, con reivindicaciones que se hacen de los productos y tenemos que saber que estas reivindicaciones están reguladas y que nos sirve el conocimiento sobre la regulación cosmética pues, para saber si realmente estas reivindicaciones pues responden a una evidencia científica, si no, si realmente cumplen con la regulación, si no es así. Así que hoy con Micaela lo que vamos a ver van a ser los mitos como más vistos en redes sociales, sobre los que más controversia hay, y nos va a ayudar Micaela a desmontar estos mitos y a darnos las herramientas para que nosotras cuando estemos enfrente de un discurso de una marca o de un etiquetado cosmético, pues sepamos si estamos enfrente de un mito o no y cómo poder desmontarlo. Así que, bueno, Micaela, surge un poco la idea de hacer este episodio, de hablar sobre este tema, porque vivimos en una sociedad en la que tenemos un exceso de información, un estímulo constante de información, pero esto viene también como muy acompañado o está en la nebulosa de la desinformación también, ¿no? Cuéntanos tú, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves este escenario en el que se mueve la regulación cosmética? Pues efectivamente, como dices, estamos ahora con muchísimas fuentes de información. Antes yo recuerdo que tenías que tirar de enciclopedias, de que no tenías la información tan cercana como ahora, que no solo tenemos Google, sino que también tenemos muchísimas redes sociales, muchos expertos con cuentas en redes sociales que nos dan información y blogs, de todo. Es que hay, hasta TikTok ya se habla de legislación quizá también, ¿no? Entonces, de la fuente que tenemos tanta de información, a la vez o sea, van de la mano un poco la desinformación. A veces un poco porque funciona un poco el teléfono escacharrado, ¿no? Yo hablo de una cosa que sé un poco, lo recibe una persona que ya sabe menos y lo interpreta de una manera y así va sucediendo y pasan a personas que ya cada vez van teniendo menos conocimiento, entonces se va transformando esa información y a veces la desinformación viene un poco pues de la mano de una estrategia de marketing que, bueno, pues le interesa a una marca que la gente entienda una cosa para su beneficio en ventas y al final pues se juega un poco también con el desconocimiento del público final y se acaba desinformando pues a beneficio de marketing. No podemos tener esas dos vías de desinformación. Entonces hay que tener mucho cuidado porque hay que saber la información que recibimos, saber de dónde la obtenemos y luego también si esta es verídica, o sea, es buena o es mala. O sea, que tenemos que tener mucho cuidado con eso, con las informaciones y con de dónde sacamos la información. Sí, bueno, no lo he comentado al principio, pero también podéis seguir a Micaela desde su perfil de Instagram, Inside Cosmetics, Sí. que precisamente, ¿no? Tú eres gran conocedora de este espacio de redes sociales en el que se hace muchas veces la divulgación de mensajes que a veces pues, pueden eso causar como cierta confusión, ¿no? Sí que desde ciertos perfiles que afortunadamente se hace esa divulgación con esa base científica, ¿no? Tenéis como también un poco la tarea a veces, ¿no? Como esa responsabilidad de hablar sobre ciertos mitos de la regulación cosmética o sobre ciertas cosas que hay que desmontar y hay que poner un poco una perspectiva más técnica, más profesional. Sí, al final la gente ya nos va conociendo un poquito más, no solo a nuestro perfil, sino a otros muy parecidos. Pues, por ejemplo, Amparo, que siempre es un referente del regulatory,
bueno, pues ya la gente ya nos conoce un poco más y sabe que, bueno, pues nuestra información va a ser que a veces nos equivocamos y nos equivocaremos siempre porque somos humanos también y porque la legislación va muy rápido y a veces te pierdes en las actualizaciones, pero sí que ya nos van buscando para eso, ¿no? Para desmontar los mitos que la gente encuentra por internet. De hecho, nos mandan pantallazos de mira lo que ha dicho esta, mira lo que ha dicho esta marca. Y nosotras encantadas, vaya. Vale, pues vamos a empezar con el primer mito que quizás sea como el más escuchado y el que es más necesario desmontar, que es el claim del toxic free. ¿Es posible encontrar tóxicos en los cosméticos? Pues mira, si encontramos, o sea, si buscamos el tóxico, que lo busqué el otro día en internet, la definición literal de tóxico, o sea, la definición es que puede causar trastornos o la muerte a consecuencia de las lesiones debidas a un efecto químico, ¿no? Eso sería como la sustancia tóxica. Evidentemente, todo producto cosmético está legislado para que todos estos cosméticos que estén en el mercado sean seguros, es decir, que no produzcan ningún tipo de lesión o consecuencia tan grave como si fuera un tóxico, ¿no? Entonces, hay que estar tranquilos porque la legislación lo que hace es regular todos los ingredientes que se puedan usar en cosmética y los clasifica como, bueno, pues los que pueden usarse, que son los que están a nuestra disposición, o los que no se pueden usar, que nos lo podemos encontrar en los anexos 2 y 3 del reglamento europeo. Yo, cuando hablo de reglamento, como estamos en España, siempre me referiré al reglamento europeo, el 1223/2009, pero a nivel otros países latinoamericanos, por ejemplo, que también nos escuchan, pues tienen una legislación muy parecida. A veces muchos países se alimentan un poco de la europea para generar la suya o son muy similares, entonces se forman de la misma manera. Entonces hay que estar tranquilos porque todas las sustancias que contienen los productos cosméticos están reguladas, están, bueno, pues controladas y sabemos que si es un cosmético que compramos, que sabemos que está legalmente en el mercado, todos los ingredientes son seguros porque primero, la legislación lo ha permitido usarlos, no están anexados en el 2 y en el 3 del reglamento europeo y además, cuando un producto cosmético tiene que ponerse en venta, una de las cosas obligatorias a nivel europeo es que se realice lo que se conoce como el PIF o el expediente de información o la evaluación de seguridad, se llama de muchas maneras, que es más que nada, además de que este producto es seguro, seguro a nivel genérico para el uso en cosmética, además evalúa a esa concentración dada en ese cosmético con los datos toxicológicos que podamos tener para saber que además de que está permitido el uso, está una concentración que no produce ningún tipo de, bueno, pues de toxicidad, ¿no? Porque al final todos los ingredientes cosméticos y no cosméticos, todos los ingredientes químicos tienen un nivel de toxicidad porque a nivel altas concentraciones, sí, como algo ¿no? intrínseco al propio consumo de la sustancia, ¿no? Ya sea Exacto. tanto desde el punto de vista dermatológico cutáneo, que es lo que a nosotras nos influye, como también se estudia a nivel toxicológico la exposición por otras vías. En cosmética estudiamos la exposición a nivel de la piel, ¿no? Exacto. Y cómo esas sustancias que tienen como un potencial de producir alguna reacción, algún efecto tóxico, ¿no? Que era lo que tú estabas comentando, pues si realmente se va a producir o si no se va a producir en ese producto cosmético determinado, a esas concentraciones dadas, ¿no? Y para eso está el Exacto. experto evaluador de la seguridad que tiene una formación en toxicología. Exacto. Además es que es obligatorio que esté este perfil de, bueno, pues de evaluador, como tú dices, con una información y con un conocimiento bastante amplio en este sentido. Entonces hay que estar tranquilos porque todos los productos que están en el mercado, primero, se ha cumplido con una legislación del país en el que esté comercializándose y segundo, se ha hecho esa evaluación de seguridad en la cual se sabe que es completamente seguro porque si esa evaluación no la pasa, ese producto no se puede comercializar. Vamos, yo creo que ya simplemente con esta explicación es como que debería quedar suficientemente claro, ¿no? Y como que debería quedar el consumidor o incluso las propias personas que desarrollamos productos cosméticos, ¿no? Que a veces nos podemos plantear ciertas dudas acerca del uso de ciertos ingredientes. Nosotros mismos a veces, ¿no? También, pues, por nuestro propio bagaje científico, ¿no? Pues tenemos esta actitud crítica ante el uso de diferentes materias primas, pero tenemos que estar tranquilos de que tenemos detrás organismos que regulan, organismos que evalúan la seguridad de los ingredientes cosméticos y del producto que
que finalmente se crea. Muy relacionado con este tema del claim del toxic free, bueno, ya se ha hablado un poco de esto en este podcast. No sé si recordarás que en el primer episodio surgió, ¿no?, un poco así el tema del toxic washing, al que hacíamos referencia como hablando de como esa práctica que realizan y realizaban algunas marcas, ¿no?, en la que se aferran al claim toxic free y lo hacen como su bandera, ¿no?, como su bandera de venta. Sí. A ver, además del... Bueno, me hizo mucha gracia porque esto es un término que surgió ahí improvisadísimo, el Sí. toxic washing. Es verdad que esto es un término muy utilizado en marketing para muchas marcas, gracias a, bueno, pues a toda la insistencia de todas las personas que nos dedicamos al regulatorio, y muchas marcas ya empiezan a dejar de lado este tipo de reivindicación, porque además me hace, o sea, estoy como muy orgullosa de la gente en general, porque ya la gente sabe que ese claim no está bien hecho, ¿no? Y entonces ya el propio usuario de calle sabe que el claim toxic free que practican ya cada vez menos marcas, pero aún sigue viéndose por el mercado, ya saben que ese claim pues no es verídico y no se lo creen, aunque todavía queda mucho trabajo por delante. Y bueno, pues es un término muy utilizado, igual que el denigrar ingredientes que tenemos permitidos, ¿no? El libre de, y mencionar un ingrediente, no sé, por ejemplo, el libre de siliconas o el libre de parabenos. Estos claims también son muy practicados en cosmética. Desgraciadamente, lo que han hecho es, o sea, denigrar a un ingrediente que está permitido, porque al final, como decíamos al principio, la legislación eso lo vigila, la legislación nuestra y todas, son legislaciones que están en continuo movimiento, que siempre se están investigando y actualizándose, y entonces, al hablar de que tienes libre de un ingrediente que lo tenemos permitido en el reglamento, que nos dicen que puedes usarlo perfectamente a una concentración dada, X, lo que sea, parece que el consumidor final piense que, bueno, pues entonces este ingrediente es horrible, ¿no? Me va a producir, no sé, lo peor, ¿no? Y esto también es una estrategia de marketing que, bueno, me gustaría que se dejara de practicar. A nivel legislativo se intentó hacer en el 655/2013 los anexos 3 y 4 que a día de hoy todavía no son vinculantes. Hay que seguir trabajando en esto para que estos dos anexos ya por fin se puedan prohibir directamente los claims de sin parabenos y sin, aunque muchas marcas ya están descartando estos tipos de claims y volviendo al con y al marketing con, que es el bueno, ¿no? El que queremos hacer. Pero sí, esto es mucha desinformación. Al final hay gente que todo está deriva a que voy a una tienda y me dice la chica que quizá no tenga formación en toxicología o en legislación y me dice, ay, cómprate este serum porque es que no tiene parabenos. Y entonces dices, bueno, hay que tener mucho cuidado con el toxic washing que hablábamos en el capítulo 1 o el denigrar a ingredientes que, bueno, pues están permitidos, no pasa nada por usarlos y bueno, pues son ingredientes, uno más de los que podamos obtener y usar en cosmética, que no pasa nada con ellos. Quizás también otra cosa que me gustaría también resaltar en relación con el tema del claim toxic free es que está muy relacionado con una tendencia un poco quimiofóbica, ¿no?, que quizá nos venía ya de la parte de alimentación, porque siempre nosotras en el mundo cosmético, ¿no?, muchas veces hay ciertas tendencias o ciertas actualizaciones regulatorias que nos pueden venir desde el punto de vista de la alimentación, por ejemplo. Entonces es algo que también se ha visto en la parte de alimentación, pero que en cosmética, por supuesto, lo hemos visto muchísimo asociado a este claim del toxic free, y es el libre de químicos o sin químicos. Claro, a nosotras como farmacéuticas, ¿no?, a otras compañeras del sector que son químicas, que son biólogas, pues como que nos hace mucha gracia, ¿no?, porque es como sin química, y esto realmente, ¿qué sustento tiene en tu opinión, Micaela? ¿Tiene alguna lógica decir que este producto cosmético es sin química? Vamos a ver, pensando ya, partiendo de la base de que el agua es una molécula química, o sea, el agua es química ya y todo cosmético lleva agua directa o indirectamente, entonces es un sinsentido. Entonces, si no tiene química, ¿qué tiene? No tiene, o sea, somos química, todos somos química, todo es química lo que te rodea, ¿no? Al final,
se asocia el término químico con algo sintetizado en un laboratorio, una sustancia, una molécula artificial que ha sido creada para hacer el mal, porque ya es que es como que se asocia todo a la química al daño, ¿no? Y para nada, o sea, hay que tener en cuenta que todo lo que nos rodea es química, nosotros somos química y que es que no tiene ningún sentido con este tipo de claims. Sí, totalmente. Yo creo que eso que ya ha quedado como muy claro, ¿no? En todo lo que en todo lo que hemos hablado, desmontando este mito del toxic free, que uno, no tenemos que tener ese miedo, o sea, miedo a que haya tóxicos, porque tenemos detrás a una regulación que está continuamente actualizándose, que tiene detrás expertos, un comité técnico que asesora a esta evolución de la regulación, no solo a nivel europeo, sino a nivel global. Luego también tenemos que estar tranquilos porque para cada producto cosmético que sale al mercado hay una evaluación de la seguridad de ese producto realizada por expertos que tienen conocimiento en toxicología. Y luego también, como desmontando este claim del toxic free, ¿no? Está pues lo que hemos comentado de que no hay que demonizar ciertos ingredientes, de que no hay que jugar, ¿no? A nivel de marketing con la cosmética sin o libre de X, sino que ya tenemos que estar en el juego de la cosmética con, ¿no? Y de que tratemos de hacer como bandera de lo que sí que tiene nuestro producto y no de lo que no tiene. Y por supuesto, pues en estos últimos minutos, ¿no? Que hemos estado hablando de el sin químicos, que ahí es como que, no, si vas a hacer tu discurso de marca, no digas que no tiene químicos, porque no va a ser cierto. No vayas por Vamos, ahí. sí, como que ya vamos a empezar mal. Exacto. Vale, pues vamos a pasar a otro claim que se escucha mucho y en torno al cual hay mucha polémica y también a veces como mucho desconocimiento, mucha desconfianza por parte del consumidor, y es el de no testado en animales. ¿Por qué no es del todo correcto este claim? A ver, como dices, esto es un claim súper polémico porque hay muchos matices, hay muchas cositas que habría que analizar que muchas veces a nivel consumidor no podemos llegar a saber si la marca no nos lo dice. Entonces, es un claim muy polémico, partiendo de la base de que el testado en animales en los países, por ejemplo en Europa, está prohibido, ¿no? Desde que tenemos el reglamento 1223 vigente, que es desde el 2013 más o menos, en su artículo 18 dice que está prohibido testar tanto en el producto final como en los ingredientes que lo componen. Por tanto, un producto cosmético que se fabrica en España y se vende en España, ese claim de no testado en animales no significa nada. ¿Por qué? Porque ni el que pone el claim de no testado en animales testa, ni el que no lo pone. Es decir, esto es un claim un poco que lo que hace al consumidor final es confundir, porque parece que si lo pongo es que no testo y si no lo pongo es que testo. Al final nadie puede testar en Europa, ¿no? Ni en Europa ni en muchos países. ¿Qué pasa? Muchas personas que saben un poco más del tema del testado en animales, investigan un poquito más, amplían a que, bueno, vale, yo sé que has fabricado en Europa y no has testado en animales, pero vendes en el mercado chino. Ya hablamos hace un tiempo en el blog que el mercado chino tiene una legislación diferente que lo que hace es, para vender en China, es todo lo contrario, ¿no? Obliga al cosmético a testar en animales. De hecho, el testado en animales se realiza en China y a veces no lo hace directamente la marca, ¿no? Entonces, muchas veces se habla del el no testar en animales como un claim que es necesario porque para hacer una diferenciación de si vendes o no vendes en China. De hecho, ya cada vez más la gente eso lo sabe y a las marcas directamente se le pregunta, ¿tú vendes en China? Porque ya sabes que si no vende en China, pues no se testan animales. Entonces, pero hago referencia al blog porque hay muchas formas de vender en China que hace que puedas evitar ese testado en animales. Entonces, ¿tiene sentido este claim de no testado en animales? Pues para mí cada vez menos. ¿Por qué? Porque ya hablábamos en el blog que China está actualizando su legislación, por tanto cada vez va a requerir menos el testado en animales. También hay muchas vías de entrar en China para vender allí que hace que evitemos ese testado, como decía, que es bien tener empezar el proceso de fabricación aquí en Europa o donde sea y terminarlo allí. Todo cosmético que se haga en China no va a obligar a esa marca a testar.
También puedes entrar en China de manera online, de manera vendiendo online solamente. Entonces eso tampoco hace que testes en animales. Y luego, bueno, pues entrar por Hong Kong. Hay muchísimas vías de entrada en China para evitar ese testado en animales. Por tanto, es un claim que para ciertas personas sí que tiene un poco sentido, pues por el tema ese de, claro, es que así me indica que si no vende en China, o si vende en China, no testan animales porque entra por estas vías de evitar el testado. Pero ya te digo, cada vez se testa mucho menos en China, y encima, si es una marca pequeña que se crea en España y se vende en España, ahí sí que no tiene ningún sentido el claim testado en animales, ¿no? Esto quizás se aplique a grandes marcas que tengan una capacidad de venta internacional muy, muy grande, pero una marca pequeñita que se vende en una tienda pequeñita, que tiene una producción pequeñita, pues de eso, de me lo hago y me lo vendo, que tú pongas ese claim no testado en animales, pues no tiene sentido. También es verdad que hay muchos certificadores que se alimentan de eso, hay certificadoras que existen que, bueno, pues te pongo mi sello de no testado en animales, pero hay que tener en cuenta eso, que en Europa, para fabricar y para vender en Europa, no está prohibido testar animales. No Entonces tiene ese claim sentido. no tiene sentido. Sí, entonces, bueno, de aquí podemos concluir que el tema de que la marca venda o no venda en China a veces se ha utilizado como filtro, ¿no? Como método de discriminación. Si tú sabías un poco más sobre el tema, para decir, vale, pues al margen del claim que haga, yo puedo detectar si la marca testa o no testa en animales fijándome en si vende o no vende en China, pero también deducimos de lo que nos acabas de decir que hay vías que ya hacen que esto no sea tampoco del todo cierto, o sea, que esta herramienta como de discriminación no sea del todo correcta, y que para más INRI, ¿no? Si hablamos de marcas como, por ejemplo, pues muchas de las marcas que están relacionadas con el tema del emprendimiento, que son marcas más pequeñas, ¿no? Que, como las que tienen algunas de nuestras alumnas, ¿no? Que acaban de salir, que están fabricando en España, que se están vendiendo en España, o que están fabricando en Europa y se están vendiendo en Europa, pues que no tenemos que desviar la atención o como gastar, que yo muchas veces lo pienso como gastar espacio, ¿no? Gastar espacio en poner este claim, que en realidad pues no tiene ningún sustento, y que también, como hablábamos al principio relacionado con el claim del toxic free, no sé cómo lo verás tú desde el punto de vista de redes sociales. Yo creo que también la gente cada vez es más conocedora de que este claim, pues que no es necesario, ¿no? Y entonces, en parte yo creo que el consumidor ya tampoco lo va a demandar tanto como sí que hace unos años en los que no estaba tan claro. Sí, la gente ya va sabiéndose un poco el tema de la legislación vigente, pero está la sombra de China, que eso está haciendo mucho ruido ahora en redes sociales. Y bueno, pues es lo que os decía al principio. O sea, no vas a saber nunca, como dices tú, que por vender en China ya testan animales, porque hay muchas vías, y eso no lo vas a saber si no preguntas a la marca, e igual la marca se guarda esa información para sí mismo. Entonces, bueno, pues hay hay gente que clasifica las marcas según la transparencia en dar esta información, como el verde, el amarillo, una zona gris de vende en China pero no me dice cómo, entonces no lo voy a comprar por si acaso, y bueno, pues está esa nebulosa de vender en China que todavía está por ahí, que pues es muy sensible, la gente está muy sensible en Es ese muy tema, ¿no? Me sensible. refiero. Sí, sí. Bueno, pues también eso lo que comentabas de que tenemos una entrada en el blog acerca del claim de cruelty free, ¿no? Pues sí, la dejaremos de todas formas enlazada esta entrada del blog en precisamente la entrada del blog que se haga sobre este episodio, por si alguien quiere leer más respecto al tema. Y luego, pues también, si tenéis dudas acerca de este tema, nos podéis escribir a través del perfil de Instagram de Mente Activa, dejarnos vuestras dudas también ahí si queréis acerca de este tema, porque somos conscientes de que puede generar pues eso, un poco más de dudas. Otro mito que además nos afecta directamente, porque Mente Activa es una escuela de formación online sobre formulación de cosmética natural, es este claim o esta reivindicación que se hace sobre que el cosmético natural es más seguro que el cosmético convencional o no natural. En parte está ligado al toxic free con el que empezábamos, ¿no? Bueno, ahora nos dirás tú cómo crees que nace todo este claim o este discurso de natural mejor que no natural, pero ¿cuánto hay de cierto en esto?
Pues, como bien dices, eso está muy relacionado quizá con lo que hablábamos antes de la quimiofobia, ¿no? De evitar la química y como lo natural no es químico, ¿no? Es lo que decía al principio. La percepción de la gente de lo químico es lo que sintetizas en un laboratorio, entonces una plantita de la calle o del campo no es química, ¿no? Pues ahí yo creo que va un poco por ahí. Y por lo que decíamos al principio, tenemos una legislación vigente, el reglamento, luego también o sea, a través del reglamento es obligatorio hacer la evaluación de seguridad de los cosméticos y hay que dejar claro que el reglamento no hace distinción de cómo es tu cosmético, si natural, no natural, vegano, no vegano, o sea, todo entra en el mismo saco. Por tanto, todos los cosméticos que están en el mercado están obligados a evaluar su seguridad y seguir la normativa en cuanto a ingredientes permitidos y prohibidos. Por tanto, no hay que hacer esa distinción. Todos los cosméticos que hay en el mercado, si están comercializados de manera legal, evidentemente, son seguros. Son seguros independientemente del origen de la molécula, ¿no? De si yo tengo una vitamina C súper sintética que sintetiza en laboratorio o una vitamina C que me proviene de un extracto de limón o de naranja, lo que sea. Entonces, todos han tenido que pasar por ese mismo filtro del reglamento y del evaluador de seguridad, por tanto, no hay que hacer esa distinción. Pese a que nosotros podríamos callarnos y decir, bueno, pues sí, es verdad, tienes razón, pero porque yo trabajo en cosmética natural, Mente Activa está centrada en cosmética natural, pero también nos hace un flaco favor porque la cosmética natural es otra forma de usar cosmética, ¿no? De consumir cosmética. El que le guste la cosmética natural, que la disfrute, pero que no piense que, bueno, pues está a salvo de cualquier cosa o que lo otro que usa la persona de al lado, que es súper sintético, pues le va a producir lo peor del mundo, ¿no? Todo es seguro y hay que tener claro que la legislación vigente no hace distinción del origen de nuestros ingredientes. Sí, al final, como decía, es cuestión también de una preferencia de tu marca o una preferencia a nivel de la rutina que tú crees para tu cuidado. Perfectamente puedes combinar en tu rutina productos de cosmética natural y productos de cosmética no natural y va a ser igual de seguro para tu piel, igual de eficaz también, porque esto también se ha comentado, ¿no? Que a veces pasa al revés, que con la eficacia se piensa que la cosmética natural es menos eficaz y no, pues tenemos que ponerla como en el mismo escalón, tanto a nivel de seguridad como a nivel de eficacia, ¿no? Por lo que decías de que también como que flaco favor nos hacemos si estamos hablando de que es más segura y como que la estamos tratando de como más inocua y eso nos puede hacer pensar que también es como menos eficaz, ¿no? Así Sí. que ahí viene también un tema. Hay que recordar también que cuando hacemos una evaluación de seguridad y un expediente del producto cosmético, no solo se evalúa la seguridad, que también se evalúa que todos los claims que ponemos en el packaging de eficacia son reales. Esto también se evalúa. O sea, que si no se puede mentir en cosmética, ¿no? Hay que tener claro que tenemos otro reglamento, el 655 que hablaba antes, que se habla de la honestidad en el packaging. Entonces, si un serum que tenemos natural dice que tiene X función, eso se ha verificado antes que o bien tiene un ingrediente que tiene un estudio que genera esa propiedad o bien el producto final se ha creado un estudio en el cual se verifica que tiene esa propiedad. O sea que hay que también tener claro que no solo se evalúa la seguridad al salir un producto al mercado, sino que también se evalúa que la eficacia, que en este caso es que lo que estamos diciendo en el packaging sea verdad. Sí, que eso también es como muy importante, ¿no? Que el consumidor esté tranquilo tanto por la parte de la seguridad que tiene el uso de ese producto, como también por la parte de que está protegido en cuanto al mensaje, ¿no? O sea, que también la regulación intenta proteger al consumidor de los mensajes falsos, o sea, o de la publicidad engañosa también. Pero bueno, yo creo que aquí ya hay mucho trabajo hecho en la parte esta de natural mejor que lo no natural o natural mejor que lo convencional. Este ya es el tercer mito que desmontamos. Hemos desmontado el toxic free, hemos hablado también del testado en animales y ahora es si natural es más seguro que lo no natural. En torno a esto también ha estado en los últimos años, ahora esta tendencia está un poco bajando, pero en la parte de formulación cosmética hemos visto una gran tendencia en los últimos años del uso de alimentos para la formulación cosmética. Lo veíamos también con el boom del uso de superfoods en las fórmulas, pero a veces hay aquí confusión porque se piensa que se puede utilizar el alimento prácticamente sin procesar y aquí hay un problema de seguridad, ¿no, Micaela? Sí. Cuéntanos un poco.
Bueno, dices que está bajando esta tendencia, pero ha entrado TikTok en nuestras vidas y está volviendo muchísimo. Ahora todo el mundo hace cosmética en casa, lo graba en un vídeo de 1 minuto o menos, no sé cuánto duran los vídeos de TikTok, pero ahora todo el mundo está haciendo mejunjes en su casa y eso es muy... A ver, hay que tener mucho cuidado porque yo, por ejemplo, el otro día escuché de una persona que decía que su filosofía era es que lo que no te comes, o sea, yo no me pongo en la piel nada que no me pueda comer, ¿no? Era lo que el argumento que me decía esta persona. Entonces ella pues usaba esto, ¿no? Cogía la comida que tenía en su nevera y se hacía una mascarilla del pelo, famosísimas las mascarillas de aguacate con yogur y estos mejunjes. Y hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque primero, estamos hablando todo el rato de la cosmética que está puesta en el mercado, tiene que tener una evaluación de seguridad, un expediente de seguridad, etc. Para hacer esta evaluación de seguridad o estudio de la seguridad del producto, necesitas primero que tengas una documentación del ingrediente que vayas a utilizar. Entonces, no sé dónde van a sacar la documentación de un yogur de tu nevera para evaluar la seguridad, pero es que además tampoco sabemos, por ejemplo, cómo se ha procesado, o sea, cómo se ha elaborado ese producto. Cuando tú haces un cosmético en una fábrica o en un laboratorio o en una zona, pues un artesano que hace cosmética de manera legal y demás, tiene otros parámetros a analizar como son las especificaciones de producto, que el pH del producto sea el correcto, porque hay que tener en cuenta que tiene que ser un pH adecuado para la piel, que no nos produzca ya un pH erróneo en tu piel hace que te altere más que te cree beneficio, ¿no? Un pH muy alto, un pH muy bajo. Uh-huh. Esto cuando hacemos los mejunjes en nuestra casa de la comida, eso no lo evalúas, o sea, eso no analizas el pH de la mascarilla del pelo con aguacate y yogur que te vas a hacer. También se habla, por ejemplo, de los peelings con limón. Entonces, primero, porque no puedes evaluar esa seguridad porque no tienes documentación, tampoco tienes una trazabilidad del ingrediente si vas a hacer cosmética con alimentos, porque todo, o sea, cuando hacemos un cosmético en la industria, todo está loteado, todo tiene su número de lotes, si pasa algo se puede tirar hacia atrás para hacer una trazabilidad y ver dónde está el problema, eso en alimentación no se puede hacer. Y luego además el tema que te decía, ¿no? De las especificaciones de producto que sean adecuadas e inocuas para la piel a nivel Sí. pH y de la microbiología también, ¿no? exacto, y de Porque la ahí también tenemos un contaminación. problema a controlar con el uso de alimentos, que incluso eso, cuando pretendes ponerlo en una fórmula, y dices, ojo, vamos a ver la microbiología de este producto, porque las especificaciones microbiológicas que se tienen que cumplir para alimentación no tienen por qué ser las mismas que las que se deben cumplir para cosmética. Exacto, y además que estás modificando el alimento, estás mezclando e igual puedes favorecer el que haya una contaminación más rápida que, por ejemplo, si abres un yogur y que tiene una caducidad, pues igual lo mezclas con otro ingrediente y hace que la caducidad sea menor o que se contamine más rápido. Y es lo que tú dices, ¿no? El cosmético para salir al mercado tiene que tener unas especificaciones de pH y de por ejemplo, de microbiología, y todo el cosmético que sale al mercado se analiza para que tenga una microbiología dentro de las especificaciones y si no está dentro no se comercializa y eso a la hora de mezclar alimentos eso no lo evalúas, entonces no sabes lo que te estás poniendo, ¿no? Hay que tener mucho Sí. cuidado. Sí, pues con esto como mucho cuidado, como dicen, ¿no? Y sobre todo ser responsables también como formuladoras cosméticas y tener en cuenta que tenemos que usar materias primas que tengan una documentación, que tengan, como decía, unas especificaciones y que puede ser que provengan de un alimento perfectamente, pero que hayan pasado por los controles adecuados. O sea, puede ser un extracto que se obtiene de un alimento o un alimento procesado adecuadamente para ser utilizado en nuestra fórmula. Otro de los mitos que hay encima de la mesa y que hay veces que la gente también se plantea es sobre el canal de venta. Está también esta duda a veces de si es más seguro el cosmético que compro en un canal de venta, digamos, como más profesional o profesionalizado, como puede ser una farmacia, o el canal de venta que podemos encontrar, por ejemplo, en una gran superficie, ¿no? En el que o no tenemos a nadie que nos asesore o que nos asesora a lo mejor no está tan profesionalizado o no tiene como esa formación que podemos encontrar en una farmacia. Y esto al consumidor le puede causar inseguridad. ¿Qué de cierto hay en la diferencia que puede existir en cuanto al canal de venta? ¿Cumple el cosmético los mismos requisitos desde el punto de vista regulatorio, independientemente del canal de venta?
Pues efectivamente, igual que hablábamos antes de la cosmética natural y no natural se rigen por el mismo reglamento, lo mismo pasa con esto. El cosmético que sale de venta en una farmacia seguirá el mismo reglamento que se venda en un supermercado o me atrevo a decir incluso de un mercadillo. Hay que tener cuidado con los mercadillos porque hay mucha cosmética que no está regulada, pero si está de venta en el mercado de manera legal, ha pasado por los mismos requisitos que la que se vende en farmacia. Se habla mucho esto en redes sociales. Yo he vivido mucha polémica en cuanto a los protectores solares. Me acuerdo que hubo un verano, un boom de la información de no os compréis protectores solares que se vendan en canal de venta de grandes superficies porque no están igualmente controlados que los de venta en farmacia, y al final es lo mismo, ¿no? Estamos hablando de que todos los protectores solares, igual que todos los cosméticos, se rigen por la misma legislación. Hablábamos de la veracidad de los claims. Un claim que se usa en protector solar es la propia protección solar como tal, en la SPF 20, 30, 50, y eso hay que estar regulado por la misma legislación independientemente del canal de venta. Tenemos que decir la verdad, y aunque yo sea una persona que venda puerta a puerta, tengo que seguir la misma legislación que se rige el farmacéutico o el supermercado de turno, ¿no? La única diferencia que podemos encontrar en los canales de venta es la persona que te vende ese producto, ¿no? O que te asesore con el producto. Quizá un farmacéutico pueda tener más formación o tenga más vías o medios para hacerte una rutina más personalizada porque tiene un aparatito que te hace una dermoasesoría o lo que sea, pero al final la formación está al alcance de todos, no solo de los farmacéuticos, y podemos encontrar personas que tengan una tiendecita, una herboristería, que tienen una formación muy, muy buena, que te puede hacer una rutina muy buena porque sabe analizarte la piel perfectamente. También encontramos peluqueros con una formación muy buena. Podemos encontrar incluso grandes superficies en el cual se pone una persona súper formada en ese punto donde se vende la parafarmacia, y esa persona también está súper formada y demás. Entonces, la diferencia está en la persona que te lo vende, pero esa persona que te vende la cosmética pues tiene que tener ese conocimiento, que a veces encontramos gente muy formada en muchos sitios y hay muchas veces que encontramos gente muy poco formada en muchos sitios. O sea, me he encontrado también muchas farmacias que tienen gente que sabe mucho de medicamentos pero no sabe nada de dermocosmética. Entonces, bueno, pues este mito se está utilizando mucho porque hay muchas farmacias que están entrando mucho en redes sociales, pero también hay que ser, como consumidor, saber a dónde tenemos que ir y conocer la persona que nos lo está vendiendo y bueno, pues fiarnos de lo que nos están diciendo, y que no nos cerremos en banda con la farmacia es el mejor punto de venta, porque encontraremos cosméticos seguros por todos lados si están correctamente comercializados, y persona formada por todos lados si se ha preocupado por formarse bien y formarse en sitios buenos. Sí, y si la empresa que la ha contratado, ¿no? Pues también le ha puesto como ese requisito. O sea, es Exacto. como que al final yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dicen, ¿no? Nosotras somos farmacéuticas, pero seguro que a ti te pasará igual. Tenemos compañeras que se han graduado con nosotras que no tienen la especialización en cosmética y hemofarmacia, y que muchas veces ellas mismas, ¿no? Son las que, bueno, seguro que te ocurre, que te consultan acerca de qué productos serían mejores, de qué producto usar. Oye, este producto tiene este ingrediente, ¿qué opinas de este ingrediente? ¿Qué tal? Y son farmacéuticas igual y tienen la misma carrera que tenemos nosotras, ¿no? Pero eso ya no les acredita para que sean mejores prescriptoras del producto cosmético. Exacto. Al final, pues también puedes tener como otro bagaje y tener muy buen conocimiento de la piel, de las rutinas que vienen mejor para cada tipo de piel. Así que, bueno, sí que si nos centramos, ¿no? Como en esa persona que está detrás o que nos puede ayudar a la hora de elegir, pues podemos encontrarlo en los diferentes canales de venta. Pero bueno, que quede súper claro que en cualquier caso, el producto cosmético, sea cual sea el canal de venta, siempre que sea un canal de venta legal, pues va a cumplir con los mismos requisitos regulatorios. Y también, que me ha parecido muy interesante que mencionase lo del tema del protector solar, y que también va a cumplir con la veracidad, la honestidad, que viene también regulada por el 655, y Uh-huh. que al final un protector solar, para poder poner en su etiqueta que tiene un factor de protección 30, por ejemplo, pues tiene que pasar un ensayo de eficacia de protección solar, y cuando llega al laboratorio de ensayos clínicos la muestra
para analizar del cosmético que se va a vender en una farmacia o que se va a vender en una gran superficie, la muestra se trata absolutamente igual. En muchos casos ni siquiera se sabe cuál va a ser el canal final de venta y el producto sigue absolutamente las mismas vías, los mismos filtros y todo igual. Entonces, bueno, pues esto es otro mito más Sí. de que el canal de venta condiciona la seguridad o la eficacia del producto. Pues para ir un poco ya cerrando, quería recordar que hace unos días tuvimos un directo en Instagram con Lico. Se llama así porque es ingeniería cosmética, ¿no? Y esto ya dice mucho de la marca. Y estuvimos hablando con su CEO, Estefanía. Ella, sobre todo, a la hora de elegir una materia prima, se fijan en que se cumpla con el reglamento REACH y luego también están súper al día de las opiniones que emite el SCCS para, pues eso, asegurarse como que están usando un ingrediente que es completamente seguro, etcétera. En ese momento, claro, no nos paramos a hablar, no se pararon Carmen y Estefanía, obviamente, a hablar del REACH y del SCCS, pero hoy te tenemos aquí a ti y te tenemos que preguntar qué es el REACH y quién son los del SCCS. Vale, pues el REACH lo que es un organismo que lo que hace es regular las sustancias químicas. No es algo asociado a cosmética solamente, sino que es a toda sustancia química, ¿no? Entonces ellos lo que hacen es registrar, lo que hacen es evaluar, autorizar o prohibir, ¿no? Sustancias químicas. Está muy bien que se basen en el REACH, pero creo que nos basamos todos en el REACH al final. Igual que el REACH del ECA, que es el organismo europeo que regula las sustancias químicas, ¿no? Y que también ahí pues, se puede alimentar de los datos toxicológicos, ¿no? Para el evaluador le sonarán los datos de los NOAELs y demás para saber qué son las sustancias, o sea, el porcentaje de la concentración de la sustancia en la cual pues ya empieza a ser tóxica, ¿no? Por así decirlo. Entonces, esos organismos lo que hacen es regular las sustancias químicas, el REACH, y bueno, pues está bien que ellos se centren en eso, pero estamos todos un poco centrados en el REACH. Y el SCCS es una comisión, aquí sí que ya está centrado en cosmética. Lo que hace el SCCS es evaluar ingredientes que, bueno, pues empieza a ver como por ejemplo, Una la gente... controversia, ¿no? Sí, Alrededor de algún exacto. ingrediente. Por ejemplo, que se empieza a hablar muy mal de los parabenos, pues entonces lo que hace la SCCS es coger ese ingrediente y lo evalúa, ¿no? Entonces podemos encontrar, no significa que el SCCS evalúe un producto cosmético, o sea, un ingrediente cosmético, entonces inmediatamente acaba estando prohibido. Por ejemplo, uno de los ejemplos que nos gusta mucho mencionar en nuestro Instagram es el retinol. El retinol está permitido, no tiene limitación máxima permitida ni nada, pero hay una opinión volcada en el SCCS que habla de un máximo en el cual el retinol pues ya empieza a no ser tan, o sea, que puede alterar un poquito la piel, ¿no? Entonces, el SCCS hace una opinión de un ingrediente, pues mira, yo he evaluado el retinol y concluyo que el máximo que yo recomiendo utilizar para el retinol en un producto cosmético es el 0,3, creo que marca no sé si es el 0,3 o el 0,5, pero bueno, es un ejemplo. Y entonces, pues ahí está la opinión del SCCS. Muchas veces, cuando el SCCS analiza un ingrediente y descubre que este no es bueno, muchas veces, no siempre, por eso ponía el ejemplo del retinol, porque el retinol no hay modificación en el reglamento, pero muchas veces esto se vuelca en una modificación o una actualización del reglamento en cuanto a o prohibición directa de un ingrediente cosmético o bien una limitación en cuanto a su uso. Sabemos que, por ejemplo, mencionábamos al principio con las sustancias prohibidas, hablábamos del anexo 2 y el anexo 3. El anexo 2, para quien no conozca bien el reglamento, son directamente las sustancias prohibidas, es decir, que nunca jamás en ninguna circunstancia encontrarás un ingrediente anexado en el anexo 2 en la cosmética, y el anexo 3 son sustancias prohibidas exceptuando algunas circunstancias. O sea, pues se permite este ingrediente a una concentración dada, o solo se puede utilizar este ingrediente en productos de enjuague, o se prohíbe el uso de este ingrediente en productos de infantiles. Por ejemplo, el salicílico hace poquito se prohibió para productos infantiles. Entonces, las opiniones del SCCS muchas veces sirven para actualizar estos anexos, el 2, el 3, el de los conservantes también para limitar su concentración máxima permitida. Y está muy bien que esté, o sea, es obligación de todo formulador el estar un poco también actualizado en el SCCS
pero está también muy bien que ellas sigan todas las opiniones del SCCS porque, como decía, no todas las opiniones del SCCS se vuelcan en reglamento. Entonces, está muy bien que se tomen las opiniones de esta comisión como algo ya también de permitido y prohibido, ¿no? De, bueno, pues esto es un consejo que me da la SCCS, el reglamento no me dice nada, pero bueno, voy a seguir las recomendaciones. Está muy bien, porque antes o después se va a modificar el reglamento o no, pero bueno, son Pero ya cuentas como con la opinión de este comité técnico, ¿no? Es como una forma de asesorarte, como si Exacto. fuesen tus asesores en cuanto a la evaluación de algunos ingredientes. Sí, porque al final es una comisión de expertos de la seguridad de Ujú. los cosméticos, o sea, sabe muchísimo, esta gente sabe muchísimo de lo que hace y lo que dice, o sea, que está muy bien que se sigan las recomendaciones. Sí. Bueno, pues yo creo que ya ha quedado como hemos desmontado muchos mitos. Quiero hilar un poco sobre qué herramientas, ¿no? Nos das tú o nos aconsejas tú, Micaela, para estar como bien informados. Igual que nos decía Estefanía del ICO, ¿no? Que ella recurre a la regulación y hacía referencia al REACH, ¿no? A leerse un reglamento REACH o a leerse el reglamento de cosmética y que también sigue las opiniones del SCCS. ¿Qué otras herramientas nos das tú ya como para cerrar y para que quien nos esté escuchando pueda tomar nota y decir, esto es lo que tengo que saber o es lo que tengo que hacer para estar despierto y saber desmontar estos mitos? Pues mira, esa pregunta nos la hace mucha gente sobre, por ejemplo, cuando alguien quiere saber algo de un ingrediente concreto, sabes también que hay muchas aplicaciones, por ejemplo, que evalúan los cosméticos en función de lo que sale y entonces, sobre todo, mi consejo es no seguir ninguna de esas aplicaciones. Si queremos, lo que hay que hacer es buscar, igual que hablaba Estefanía del ICO, ¿no? Buscar fuentes oficiales. Ella utilizaba el REACH o utilizaba el SCCS para a nivel conocer un ingrediente en concreto y saber si, por ejemplo, sobre ese ingrediente hay una opinión del SCCS o si hay una limitación de uso. Quizá recurrir al reglamento es como, Dios mío, te vas a descargar eso que además hoy es este reglamento y mañana hay una actualización y se te ha quedado obsoleto, ¿no? Está la base de datos COSIN, que es una base de datos oficial a nivel europeo, que es muy fácil de utilizar. Ahí metes el COSIN, metes el ingrediente en nomenclatura INCI y te sale no solo el link si hay una opinión del SCCS, sino también pues te sale la referencia, o sea, si está anexado en el reglamento, te sale dónde está anexado, cuál es su anexo y cuál es el número en ese anexo. O sea, por ejemplo, y las funciones también, que me parece muy curioso, ¿no? Y que te sale para qué sirve ese ingrediente. Es un poco genérico, pero antes que recurrir a aplicaciones como Yuka o una de estas, que no tiene una evidencia científica a nivel cosmético, sino que se basa en muchas cosas y no es muy concreto, pues obtener esta información a nivel organismos oficiales. Y luego informarte y ir a fuentes donde sepas que la formación que te van a dar es veraz y que no es ni una estrategia de marketing porque te quieren vender la moto, ni es una formación, o sea, de una persona que sabe, pero porque ha escuchado por allí o por acá Sí. o ya formarte en formaciones pues ya que Que sepas que tienen, estén bien hechas, ¿no? claro, sí, que sepas que tienen como a personal detrás que está formado para eso, ¿no? Y que veas cómo se cuida el contenido, que veas, ¿no? Pues como qué hay detrás, ¿no? Para saber que también, pues igual que va a un organismo oficial para informarte sobre la regulación o para informarte sobre la actualidad acerca de la evaluación de un producto, o de un ingrediente, pues también tener cuidado a la hora de dónde vas a formarte. Hablábamos antes de esa gente también que es especialista en su canal de venta, ¿no? Pues ojo también si quieres ser especialista en la venta o en la asesoría del producto cosmético, en dónde te formas, qué fuente usas también, ¿no? Y eso al final es muy importante. Yo creo, Micaela, que con esto ha quedado claro como los mitos más importantes, como los que más se ven y lo hemos desmontado. Yo creo que ha quedado bastante claro el mensaje para cada uno de los mitos. Luego también ahora hemos hablado como de las fuentes a las que puedes recurrir.
CosSync es una herramienta fantástica para eso. Seguir perfiles que realmente sean, ¿no? Pues con gente que tenga un bagaje detrás, que veas que como que es confiable, ¿no? Que también veas que usan fuentes que son confiables. Y bueno, pues al final también ir a informarte a los organismos que regulan también en tu zona, ¿no? Hablamos mucho nosotras, como decía al principio, de la regulación a nivel europeo. Aquí en España, por ejemplo, podemos entrar a la web de la Agencia Española del Medicamento para ver acerca de temas relacionados con la regulación cosmética en nuestra zona concreta, ya no solo en España, o sea, ya no solo, perdón, en Europa, sino en España. Igual puedes hacer si te encuentras en otra zona fuera de Europa, pues ve también a esos organismos que regulan en tu zona y infórmate, estate al día, pon alertas para que te lleguen como los mensajes, ¿no? de las últimas actualizaciones. Así que, bueno, Micaela, pues hasta aquí el podcast sobre los mitos de regulación cosmética. Muchas gracias por acompañarnos y por darnos luz en todos estos temas. No, vosotras por hacer este capítulo porque por mucho que se hable de esto, es necesario seguir hablando de esto para que al final quede claro que todas estas cosas que hemos hablado hoy, pues efectivamente son mitos, como estamos diciendo. Y a los que estáis al otro lado escuchándonos, muchas gracias. Muchas gracias por compartir este rato con nosotras. Esperamos que te haya inspirado para dar un paso más en tu emprendimiento. En nuestra web mentactiva.com encontrarás más información sobre nuestros cursos de formulación de cosmética natural y muchísimos recursos. Y si te ha gustado el episodio, síguenos en la plataforma que quieras y déjanos 5 estrellas en Apple Podcast para que podamos seguir creciendo y ayudar a muchas más emprendedoras y emprendedores de la cosmética. Si quieres proponernos algún tema o enviarnos alguna pregunta, puedes escribirnos a nuestro Instagram, Mentactiva. Te dejo aquí el link en la descripción y nos vemos en el siguiente episodio.